Hola a todos, yo soy Chris. Como recordaréis, hace unas semanas hice un vídeo con los libros que más odié del instituto, así que he pensado que ya era hora de hacer un top 5 de los libros que más me han gustado de ese momento. Y el primer libro es el de Alto Riesgo, de Ken Follett. El libro se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y rinde un homenaje a las mujeres que participaron en ella, porque muchas veces quedan en un segundo plano y no se las valora lo suficiente. La protagonista de la historia es Flick, una agente británica que logra convencer a sus superiores de que la única manera que hay de que el desembarco de Normandía sea un éxito es saboteando las comunicaciones alemanas. Se hacen varios intentos de este sabotaje y uno de ellos es un fracaso, entonces se dan cuenta de que la única manera de que sea un éxito es que sea hecho por mujeres. Entonces Flick es la encargada de entrenar a un grupo de ellas en varios días. A mí la verdad es que el libro me gustó porque narra muy bien estos sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco extenso pero tampoco demasiado y la lectura no es pesada, así que yo os lo recomiendo totalmente. Y el siguiente libro es La voz dormida de Dulce Chacón, que lo conoceréis seguro, a mí me encantó. De nuevo se cuenta un hecho histórico, en este caso se habla de la posguerra española, de cómo vivía la gente después de la guerra civil. La historia gira en torno a una familia que es del bando de los vencidos y se ambienta sobre todo en una cárcel de mujeres donde se las llevaba por el simple hecho de ser militantes del Partido Comunista, de ser mujeres militantes y por otras muchas razones que no tenían sentido. Nada más comenzar la historia ya sabemos que Hortensia, una de las protagonistas, va a ser ejecutada. Ella está en la cárcel y su hermana Pepita va a visitarla continuamente, con lo que se nos presenta a otra de las protagonistas. Pepita es una joven que trabaja en una pensión y que intenta ganar dinero para llevárselo a su hermana. Aunque su familia es republicana y ella no pertenece a ningún bando, pues sin comerlo ni beberlo va a acabar siendo una especie de mensajera de los republicanos. Y luego en un segundo plano también se cuenta la historia de otras presas de la cárcel que están con Hortensia, como son Reme, Elvira o Tomasa. Como ya se lo he dicho al principio, es un libro que se lo recomienda a todo el mundo, no es nada pesado, es súper ligero. Y luego la historia es muy entrañable, te atrapa rápidamente y además ayuda mucho a entender cómo era la situación de ese momento. Y el siguiente libro también está ambientado en la posguerra y es El camino de Miguel Delibes. El camino cuenta la historia de Daniel Mochuelo, que es un niño de 11 años al que le van a mandar al colegio a la gran ciudad. En la noche antes de irse, pues empieza a recordar todas las historias de su pueblo, las jugarretas que ha hecho con su amigo Germán Entiñoso y Roque el Moñigo. Y el siguiente libro es La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. La historia se ambienta en Barcelona a principios del siglo XX, cuando España está en un momento de convulsión porque hay muchas revueltas políticas y sociales. La empresa Savolta es una de las más importantes del sector armamentístico del momento. Su posición no la ha logrado, digamos, de manera muy limpia, porque se aprovecha un poco de la situación europea y del contrabando. Sus trabajadores pues están un poco hartos de hacer jornadas muy largas y ganar poco dinero, así que empiezan a organizar revueltas. Durante la noche de Año Nuevo, el dueño de la empresa es asesinado y ahí es donde empieza a tejerse esta trama, ¿no? Para averiguar quién ha sido el asesino del dueño de la empresa Savolta. De la mano de Miranda, un joven que trabaja en un bufete de abogados, se irán destapando los entresijos de esta trama, que está hecha a través de flashbacks y a veces pueden despistar un poco al lector. Por eso al final de la historia pues se cuenta de forma resumida la trama para que el lector se pueda ubicar. Y el último libro del que os voy a hablar es La tribuna de Emilia Pardo Bazán. Hay mucha gente que no entiende por qué a mí me gusta este libro, pero la verdad es que me encantó porque me parece que refleja perfectamente la situación de la mujer en el siglo XIX, cómo la tratan y las cosas por las que tiene que pasar. En esta historia también se puede palpar un poco la inestabilidad política y social que hay en el siglo XIX, a través de la vida de Amparo, una joven que vive en A Coruña. Ella es de familia pobre y consigue trabajo en una fábrica de cigarros gracias a unos militares. Se enamora de uno de ellos y se queda embarazada, pero claro, ella es pobre y él es de otra clase social, así que su historia no puede ir mucho más allá. Además, él intenta casarse con una mujer rica, así que bueno, la historia es un poco triste. Pero bueno, como veréis es súper ligero, la verdad es que yo creo que también te atrapa un poco la historia porque es el reflejo de lo discriminada que estaba la mujer en ese momento y sobre todo si era pobre. Y estos son los 5 libros que más me gustaron en el instituto. Podéis dejarme en comentarios opinando qué os han parecido y diciéndome cuáles os gustaron más a vosotros. También, si os ha gustado, podéis suscribir al canal y seguirme en mis redes sociales.